Bueno, y el debate por la reforma de pensiones podría estar llegando a puerto finalmente. Desde el gobierno se han mostrado optimistas y aseguraron que en el Congreso Nacional están cerca de llegar a un acuerdo, con lo que la reforma previsional sería despachada del Senado en enero de 2025. Para conversar más al respecto, tomamos contacto con Jimena Osandón, diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. ¿Qué tal, diputada? Hola, hola. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, han pasado tantas cosas en estas últimas semanas, acusaciones constitucionales, el caso Monsalve, todo lo que está pasando en la moneda. ¿Cuántos de esas discusiones o esos casos han afectado de alguna manera esta discusión, la de la reforma de las pensiones, que es muy importante y prioritaria para todos? Mira, Davor, la verdad que las comisiones de trabajo han seguido funcionando, o sea, al menos en el caso nuestro no han parado, independiente de que las conversaciones de pasillo y con la prensa siempre ha estado lamentablemente enfocada en los últimos problemas que hemos visto relacionados con Monsalve, con el presidente Boric, etcétera. Pero los trabajos no se han dejado de hacer y efectivamente el cronograma que existe y el consenso que existe hoy día con la Comisión de Trabajo del Senado sigue y se supone que esta reforma va a estar votada y se está trabajando sobre el articulado en enero, cosa de que cuando se vaya al receso, probablemente los primeros días de marzo va a pasar a la Cámara de Diputados, ahí irá a sala de nuevo, probablemente primero va a pasar a la Comisión de Nuevo Trabajo y tengo la sensación que probablemente nos vamos a ir a una comisión mixta, eso no lo tengo claro. Pero hoy día efectivamente hay grandes consensos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, porque hay muchos detalles que son los que están puestos en el articulado, que son al final las cosas que uno tiene que ponerle mayor atención para no cometer errores en el futuro. Diputada, pero en ese sentido la ministra Jara ha sido bien enfática en los últimos días en decir que se están logrando acuerdos, que se está finalmente llegando a puerto. Ustedes, por ejemplo, cuando reciban esta reforma en marzo, ¿esos acuerdos van a respetarlos o de qué manera van a revisar esta reforma, este proyecto que les va a llegar de nuevo a ustedes? Bueno, estos acuerdos no fueron hechos con nosotros. O sea, es un acuerdo que lamentablemente, a mí me encantaría haber estado trabajando en lo que yo ya he estudiado, que están haciendo hoy día en el Senado, que es mucho más razonable. Ahora, los grandes consensos hacen relación con qué son los objetivos. Primero que todo, los objetivos de esta reforma es ir a apoyar a aquellas personas que tienen un historial, un buen historial de cotizaciones, que han sido permanentes, pero que tienen bajas pensiones por distintos motivos, ya sea por lagunas, ya sea por bajo salario. Y por otro lado, el tema de la mujer, que efectivamente a igualdad de cotizaciones tiene menores pensiones por el hecho de que se le tiene una mayor vida, o sea, se considera que es más longeva que el hombre. Entonces, esos son los dos grandes consensos de los que no hay duda y por los cuales se está trabajando. Pero ahí surgen una serie de temas que hacen relación con la industria, que hacen relación con las cotizaciones, que hacen relación con la PGU, que es muy importante. La PGU tiene que quedar muy normada, cosa que cuando venga un periodo presidencial, una campaña, no sea como tema de campaña y decirle a todo el mundo vamos a subir la PGU porque sería grito y plata, pero sería con mucha irresponsabilidad. Los temas más grandes que siguen todavía pendientes son el tema de la competencia de la industria, el tema del 6%, ¿no? Que no se sabe si va a ser 4,2, si va a ser 5,1, si va a ser 3,3, como todavía quiere el ministro Marcel, que yo lo veo que es altamente improbable. Y son temas que requieren mucho tiempo y mucho trabajo y todavía mucha conversación. Así que yo les deseo a los senadores lo mejor y ojalá lo tengan resuelto de aquí a enero, Sí. pero nosotros hicimos 9, 10 meses de trabajo que fueron súper intensos como para llegar y tirarlo a la basura. Ahora reconozcamos que lo nosotros primero las cuentas nacionales, después era un 3,3, que en el fondo no era 3,3, sino que era un 1,8 y el resto para solidaridad. Y ahora estamos acercándonos a cosas que son más técnicamente razonables Diputada. y permanentes en el tiempo y que no perjudiquen la pensión de los futuros jubilados tampoco. Sí, quería indagar un poquito en lo quizás que es más mediático, que es el 6%, porque lo otro es una discusión bastante técnica que de repente poco se comprende a la ciudadanía, los que somos parte de las AFP finalmente en este país. Renovación Nacional, usted y su bancada, ¿están disponibles a ceder cuánto a cotización individual y cuánto a un eventual seguro, cuánto eventualmente a solidaridad? Porque antes la postura era 6 para cuentas individuales, era muy inflexible, pero a poco el cerco se ha ido corriendo, ¿no? ¿En qué vamos hoy día? Se ha ido corriendo, ¿sabes por qué, Davor? Porque ha cambiado la forma. Hoy día cuando te presentan un 2%, no es que tú lo regales, o sea, que salga y que tú nunca lo veas, sino que tiene esta figura que es diferente, que es un préstamo que se hace el Estado a través de un bono que tú lo vas a recuperar. Tal vez no será la rentabilidad que uno podría esperar, pero al menos se recupera. Entonces, esas son en el fondo buenas noticias. El tema está en que
también hay un seguro, ese seguro que va supuestamente en ayuda a las mujeres. El ministro dice que quiere poner un 1% para eso, pero las aseguradoras dicen que eso sale entre un 0,1, 0,2, 0,3. Entonces, son todos esos los detalles que tenemos que ir afinando. Efectivamente, nosotros tenemos la disponibilidad de llegar a algún acuerdo, porque aquí algo hay que ceder, pero no es lo mismo las cuentas nacionales que nos presentaron en un principio, el 3.3, que 3 puntos sí a solidaridad y que el futuro pensionado no lo veía nunca más. Ahora, a un préstamo con el Estado, la cosa es bastante diferente a lo que se nos presentó en un principio. Así que yo celebro eso y espero que lleguemos a algún acuerdo. Sabemos que hay mucha gente que no quiere llegar a ningún acuerdo. Hay sectores políticos que dicen que el 6% absolutamente, pero esto del 6% con un préstamo al Estado al menos es diferente a las cuentas nacionales o lo que vimos durante la tramitación en la Cámara. Así que yo pienso que tenemos que llegar a algún consenso porque nadie podrá desconocer que las pensiones en Chile son bajas, pero también tenemos que entrar en esa mentalidad que hoy día estamos tratando de solucionar todo el problema social a través de las pensiones. Si nosotros tuviéramos un país donde tuviéramos solucionado el transporte, la salud para los adultos mayores, por ejemplo, el problema sería distinto, pero la gente está poniéndole como toda la carga del tema del problema social al tema de las pensiones y eso no es así. Aquí hay responsabilidades intersectoriales que se tienen que hacer cargo de este tema también. Sí, diputada, sin duda es importante. A ustedes obviamente ya les llegaría algo así en marzo más o menos esta reforma, pero también hay otros proyectos que están en el Congreso. Uno que va a ser tema sin duda va a ser esta semana, el de la reforma al sistema político. Ahí RN fue parte de este proyecto, de esta reforma que se presentó durante la semana pasada, pero donde el gobierno de alguna manera tomó distancia diciendo que la iban a conversar con, por ejemplo, los jefes de bancadas, presidentes de partido, etcétera. ¿El ministro Elizalde ya tomó contacto, por ejemplo, con ustedes? No, con nosotros no, yo soy jefa de bancada de Renovación Nacional y no, esto partió por el Senado, pero nosotros estamos ansiosos de ver cuál es la postura que tiene el gobierno. Recordemos que el presidente Boric, al menos en lo personal, me tocó escucharlo en la ENADE, donde él hace el compromiso con los empresarios de que este tema de la reforma del sistema nuestro va a estar resuelto durante su periodo, todo lo que es la reforma electoral, con todo lo que eso conlleva. A mí me parece que lo que ha partido en el Senado tiene bastante lógica, que hace relación con el tema del umbral de los partidos políticos y con el tema de la ley antidíscola, justamente como para reforzar a los partidos y la importancia de las personas ya del voto, con el voto obligatorio, y volver a tener un sistema democrático robusto. Nos quedan muchos temas que tenemos que hacernos cargo nosotros desde la Cámara, que hace relación, por ejemplo, con el tema de las multas, que sean permanentes, para que no se estén conversando todo el tiempo cada vez que venga un periodo eleccionario. Y en el fondo se busca fortalecer la política, porque hemos visto que en nuestro sistema ya tuvimos un tiempo donde lo hemos probado en el último tiempo con el voto voluntario, además con esto de tener tantos parlamentarios, y la cosa no ha resultado porque tenemos una atomización tal que le hace muy difícil a cualquier gobierno que esté de turno llegar a consenso. Entonces yo creo que vamos por el camino correcto, nos dimos un tiempo como sociedad, como sistema para evaluar lo que hemos vivido en el último tiempo. Yo creo que es el minuto de hacer los cambios, conservar lo bueno, pero también cambiar las cosas que no resultaron. Ya, pero la reforma no va como en la línea de alguna manera de proteger a los grandes conglomerados. Usted es militante de un partido de los más grandes, le fue súper bien en la última elección, porque hay parlamentarios que dicen que bueno, se quiere volver al sistema binominal, lo dice el diputado Calisto esta mañana ahí en el diario El Mercurio. Es comprensible que los partidos que son más pequeños tengan estas aprensiones, pero lo importante es que ellos de alguna forma también logren formar conglomerados más grandes. Si en el fondo lo que pasa, y Davor y Cristina, yo se los digo, yo que he estado en la Cámara durante 2 periodos, y he visto, si bien no me tocó el binominal, pero me ha tocado en la transición de 98 parlamentarios nuevos la última vez, 20 y tantos partidos dentro de la misma Cámara, y la verdad es que es imposible consensuar. Cuando tú tienes reuniones de comités políticos, donde un comité tiene solo 2 personas, el otro tiene 5, el otro tiene 25. La cosa es que es muy, muy diferente y las representatividades son diferentes también. Es cierto que esto es un incordio y una incomodidad para los que son más pequeños, pero ellos van a tener que hacer el esfuerzo de hacer asociaciones de distintos tipos. Sabemos que no hay diferencias tan grandes entre amarillo, demócrata, porque por eso yo entiendo la molestia de Calixto, pero en el fondo nos va a forzar a que no sigan estos descolgados y cada vez tenemos más partidos políticos. Por eso el Frente Amplio lo que hizo, ¿qué fue lo que hizo ahora? Fue unirse, porque la democracia solo funciona cuando tú eres una fuerza mucho más grande. Yo creo que es importante para nuestra democracia dejar las mezquindades de lado y ver efectivamente lo que realmente es mucho mejor para el sistema político,
y la experiencia que hemos tenido en el último tiempo, que no ha sido muy buena claramente, y yo te diría que el mismo Frente Amplio así lo entendió y es por eso que ha hecho los cambios que han hecho. Sí, diputada, la muevo nuevamente de tema. Ahora hablar de la comisión investigadora que tiene que ver con el caso Monsalve. Hoy, importante sin duda porque van los asesores más cercanos al presidente Gabriel Boric, su jefe de gabinete, Carlos Durán también, el jefe de asesores, Miguel Crispi. ¿Qué es lo que se espera precisamente de esta comisión que ya comienza en poquitas horas nada más y en donde ha habido mucho hermetismo también en cuanto a las preguntas que se van a realizar en este encuentro? Bueno, yo creo que la comisión de hoy día es muy interesante, es muy importante, y también lo fue la anterior, cuando la ministra Toá, en el fondo, de alguna forma, se empiezan a esbozar, ¿no? No sé si pedir perdón, ¿no? Pero decir, ¿sabes que realmente nos equivocamos? Que no es lo mismo que decir, se podrían haber hecho las cosas de forma mejor. Porque recordemos, cuando tú vas al gobierno, los gobiernos no son para aprender, sino que son para ejecutar las cosas que tú estás convencido, y recordemos cuáles fueron las premisas que se plantearon sobre este gobierno feminista. Yo creo que hoy día es muy interesante porque vamos a saber realmente cómo se va forjando, cómo se forjó, cómo se tomó la decisión realmente el presidente de la República, cuando de alguna forma, para mi gusto, me hago responsable de mis palabras, él termina empatizando con Monsalve, y dándole estos permisos que en situaciones normales, y yo estoy segura que si la ministra Toá hubiera estado ahí, no hubiera existido, sino que se hubiera ido para la casa directamente, o al menos congelado hasta que no se formalizara lo que fuera. Entonces hoy día se va a saber cuál realmente fue la conversación que tuvieron el presidente con sus dos asesores, que en un principio no habían aparecido y fueron apareciendo con el tiempo, y que si efectivamente las decisiones del presidente estuvieron influenciadas por lo que le dijo Durán y Crispi, y ya la cosa se va conformando de otra forma. Y yo creo que ahí, de verdad, que ahí ya deberían existir algunas renuncias si efectivamente ellos fueron de alguna forma artífices, y más artífices que el presidente, en las malas decisiones políticas que se tomaron, porque quiere decir que no están para la altura del cargo. Oiga, diputada, y en otro tema, ¿cómo toman esto que sucedió el fin de semana, las declaraciones de la alcaldesa Evelyn Matei, que ha dicho que está dispuesta a ir a unas primarias eventualmente con la gente del sector? ¿En RN se recibe bien ese comentario? Y lo otro, ¿hay candidato en RN para eventualmente unas primarias? Mira, hoy día el liderazgo primero y único, hoy día es Evelyn Matei, y tenemos que aprender, de acuerdo a la historia que hemos vivido, de cuidarlo. Recordemos que en este periodo anterior partimos con Lavín, después terminamos con Sichel y después terminamos con Kast. O sea, no se dio ninguna de las proyecciones que se habían planteado desde un principio. Hoy día, claramente, Evelyn Matei, así lo dice la encuesta, también, al menos entre los diputados, también hay una tendencia también hacia Evelyn Matei, y en Renovación Nacional hay distintas personas, algunos quieren que vaya Francisco Chaguán, otros me parece que estuviera empujando para presentar también a Rodolfo Carter, si bien él no es del partido. Pero yo creo que es muy bueno lo que ha dicho Evelyn Matei, porque nosotros, incluso la llegáramos a proclamar a ella como candidata, no nos vamos a cerrar nunca que existan primarias abiertas. Yo creo que es un ejercicio muy diputada, sano ¿y no se expone a un para la bochorno, democracia? a una paliza Renovación Nacional eventualmente? Porque las encuestas uno las ve todas, la Evelyn Matei le gana a todos por lejos. Eventualmente, si ustedes presentan un precandidato de RN, puede perder en una primaria por goleada, como se dice literalmente. Podría dañar la marca de RN que está tan vigorosa después de las elecciones. Pero por eso mismo te digo que nosotros podría ser Evelyn Matei, vamos a tener un consejo, podría ser Evelyn Matei nuestra candidata. Y hoy día, si fuera así, yo creo que así sería en su mayoría, no 100%, pero bueno, estamos en un partido y hay que escuchar a todas las personas y a todas las bases, sobre todo. Pero eso no quiere decir que nos cerremos, que independiente que podría ser nuestra candidata, se abran también más personas. Recordemos que hemos tenido con Mario Desbordes, ¿se acuerdan? También con mi hermano Manuel José, con Sebastián Piñera, y la primaria se termina realizando igual, a pesar de que el candidato es del partido, era el otro. En el caso de Manuel José, Cote fue por independiente, pero el partido se lo permitió, y Sebastián Piñera era el candidato al partido. Entonces yo creo que no hay que ponerle trabas a la democracia. Me parece muy bien que la candidata que va liderando esté dispuesta a competir en una primaria, porque en el fondo, si la llega a ganar y de buena forma, la fortalece. Entonces, nosotros estamos evaluando, y claramente tenemos que ser también políticamente responsables. No nos vamos a exponer a que nos den paliza en el sentido, pero tampoco podemos decirle a un candidato, por ejemplo, Francisco Chaguán, que podría ser una buena candidatura y que él ha estado buscando hace mucho tiempo por esto, decirle de buena primera. Es el consejo, son las bases del partido los que en el fondo al final tienen que definir quién es el candidato que nosotros vamos a respaldar, pero siempre abriendo la puerta a las primarias para las personas que nos parezcan que tengan un mínimo apoyo,
que tengan probidad también y que cumplan con los requisitos que nosotros queremos tener para el futuro presidente o presidenta de la República. Diputada, y en ese sentido, ¿qué tan amplio le gustaría a usted que fueran esas primarias? Porque, por ejemplo, a Rodolfo Carter, a ser una persona independiente, sin militar en ningún partido, tendrían que invitarlo a usted a participar. ¿Qué pasa con el caso demócrata? Jimena Rincón probablemente sería una candidata presidencial. Ya José Antonio Kast dijo que no iba a participar de una primaria y quería directo a la papeleta. ¿Qué tan amplio es para usted? Y también, si en el caso republicano se equivocan al de nuevo ir en solitario o directo a la papeleta. Bueno, yo creo que republicano se vuelve a equivocar. Sería mucho mejor y sería muy importante que ojalá como sector alguna vez fuéramos con un solo candidato único, porque recordemos que se puede perder la presidencial. En política pasan las cosas más inusitadas. Yo creo que el mismo presidente Boric ni el mismo Kast se imaginaron que iban a estar en la papeleta final. Entonces puede suceder de todo. Yo creo que estos gustitos a veces nos pueden costar caro, como nos costaron caro con varias gobernaciones, con varias alcaldías, con varios concejales. Bueno, pero se tiene que respetar también. Entonces, yo creo que tenemos que seguir que esto continúe. A mí me encantaría que tuviéramos una amplia, que fuera ojalá desde amarillo, demócrata, incluso el Partido Social Cristiano y Republicano y nosotros una gran primaria, pero al parecer parece que ya no podría ser así. Yo creo que Jimena Rincón, una persona que cumple todas las condiciones, tiene todo el derecho y su partido lo decide, nosotros deberíamos aceptar. Y Rodolfo Carter, bueno, tendrá primero que terminar todos sus problemas y esta vinculación que tiene con el fiscal Guerra, y tiene hartas explicaciones que dar ahí todavía. Entonces, cuando él le haya probado su probidad, yo creo que no tiene ningún problema en competir en nuestras primarias. Entonces, yo creo que tenemos que poner ciertos requisitos que se cumplan y después que corran todos, porque es así la democracia. No podemos tratar de ir tapando sectores por gustos personales, pero si existen mayorías, incluso en Renovación Nacional, que quieran presentar a Rodolfo Carter, también vamos a tener que presentarlo y conversarlo con nuestras bases, pero nosotros vamos a poner altos estándares para el día de mañana no tener que estar dando explicaciones. Diputada, en otro tema, hace pocos días, diputados de Renovación Nacional, entre los que se incluye usted, presentaron a la Contraloría un recurso, un escrito para que se auditen los recursos que se utilizaron, los dineros de los Juegos Panamericanos, sobre todo porque terminaron los Juegos Panamericanos y aparecen gente que todavía se le siguen pagando sueldos. Ha habido muchos cuestionamientos en torno al tema. El fin de semana el periodista Felipe Bianchi, que es una de las personas apuntadas por estos cuestionamientos, dijo que ustedes los parlamentarios son unos irresponsables y que debieron haber estudiado el tema antes de hablar, entregando una serie de argumentos de por qué esto continuaba más allá del pitazo final de los Juegos Panamericanos. ¿Cómo recibe usted esas críticas y cuánto se estudió este tema antes de pedirle a la Contraloría que ausculte qué pasó con la plata? Bueno, efectivamente nosotros apoyamos esas platas y las personas que estaban encargadas de las comisiones hicieron las preguntas respectivas y tengo entendido que la respuesta fue que existía mucha plata todavía que tenía relación con los despidos, con las indemnizaciones, que por eso se necesitaba, que todavía había que arreglar un tema de platas. Nosotros tuvimos una comisión investigadora de la cual yo misma participé y efectivamente había mucho problema de personas que habían sido despedidas y es por eso que en algún minuto Harald Maynicos llega a esta corporación a tratar de ordenarla, pero ustedes saben que esas cosas se demoran años porque son juicios que son muy largos y efectivamente eso aún no termina. Pero de ahí a tener sueldos de personas que le dedican el tiempo completo, cuando hoy día tengo entendido que no es tiempo completo, y seguir con departamentos de comunicación y ese tipo, me parece que son poco presentables. Así que veremos lo que nos dice la Contraloría y si nosotros hicimos pocas preguntas, habrá que hacer un mea culpa, pero la respuesta que se nos dio es que estas plazas se necesitaban para las indemnizaciones de las distintas personas, que fueron muchísimas, que trabajaron en la corporación que se encargó de los Juegos Panamericanos. Sí, así es, diputada Jimena Osandón, muchas gracias por su tiempo, una intensa agenda política la que se tiene y se va a seguir manteniendo durante esta semana. Que les vaya muy bien, diputada, buen día. Bueno, muchas gracias, una buena semana para ustedes también. Gracias, buen diciembre además. Chao, chao.